Lina Botero Sea vive entre Europa y México. Productora, curadora, interiorista, ha sido además editora y directora de revistas de decoración e interiores. Madre de 2 hijos, nació con el ADN del arte. Hija de Gloria Sea, una dama imprescindible en el mundo cultural de Colombia, y de Fernando Botero, el artista vivo más famoso del mundo y más representado en los museos del planeta. La tenemos hoy con nosotros para conversar sobre Botero, un artista extraordinario, el documental sobre la vida y obra de uno de los grandes autores de nuestra época. Bienvenida, Lina. Muchas gracias, Belkis. Eres hija de Gloria Sea, directora durante más de 47 años del Museo de Arte Moderno de Bogotá, directora de la Ópera de Colombia y directora durante 8 años de Colcultura, que en su entonces equivalía al Ministerio de Cultura en Colombia. ¿Qué determinante fue ella en tu amor por el arte? Pues yo me crié en el mundo del arte, no solamente por mi mamá, sino también por mi papá, como es claro. Y obviamente desde pequeña tengo recuerdos increíbles de haber hecho parte de ese mundo. Y no solamente era el mundo del arte, también era el mundo de la música. Mi mamá, como sabes, fue directora de la Ópera de Colombia durante muchísimos años. Total que la música también fue una gran pasión de ella. Y como directora de Colcultura, que en ese entonces era el Ministerio de Cultura en Colombia, pues atacó todas las diferentes facetas del mundo de la cultura en Colombia. Creó la Biblioteca Nacional, publicó las colecciones básicas más importantes del país, trabajó con el Instituto Colombiano de Cultura y de Antropología, que en ese momento hizo el descubrimiento de la ciudad perdida en Colombia, que es un poco nuestro Machu Picchu en la Sierra Nevada de Santa Marta. Así que ella estuvo presente en diferentes facetas de la cultura colombiana y eso hace parte de mis recuerdos de adolescencia, de mis recuerdos de juventud. Es totalmente tu impronta, es tu sello en tu crecimiento y en tu educación. Luego, como editora, ¿cuál ha sido tu libro más querido? Que también ha sido prolífica tu carrera como editora de revistas, como editora de libros. Pues sí, fui directora de una revista de decoración de interiores en Colombia, al mismo tiempo que yo trabajaba como interiorista en Colombia, tenía mi oficina de decoración de interiores y al mismo tiempo era directora de esta revista que se llamaba Decora, que la hice conjuntamente con el grupo de Semana, y fue pues una experiencia maravillosa porque podía, digamos, fotografiar algunas de las casas más bellas en Colombia, pero también casas bellísimas a nivel internacional y señalar cuáles eran las tendencias en ese momento, etc. Años más tarde hice un libro con Massimo Listri, que es reconocido como uno de los fotógrafos de interiores más importantes del mundo entero, publica continuamente en la revista Architectural Digest a nivel internacional, Estados Unidos, Italia, Rusia, bueno, en muchísimos países, y con él hicimos un libro que nos tardamos también como 2 años en hacer, que se llama Casa Mexicana, que fue un libro del cual se imprimieron más de 20,000 ejemplares, traducidos a 8 idiomas, etc. Y la verdad fue un éxito enorme y fue un placer trabajar con Máximo, que es amigo mío, pero aparte de eso, trabajar en el diseño del libro, a mí siempre me ha encantado eso. Y después, adicionalmente, he hecho 2 libros más sobre la obra de mi papá. Fui curadora en el 2012 de la retrospectiva más grande que se ha hecho de mi padre en el Museo Palacio de Bellas Artes en México, con más de 183 obras, 5 esculturas monumentales, bueno, etc. Y yo diseñé el libro para esa exposición también, que fue pues un libro importante porque además conmemoraba sus 80 años. Total, claro, que me encanta hacer eso. Y ahorita, justo antes de que arrancara esta pandemia, yo estaba trabajando como curadora para una exposición que se va a inaugurar, que espero que se va a posponer y que algún día se va a llevar a cabo en Palacio de Correos en Madrid, una exposición también importante para la cual también estaba ya trabajando sobre ese libro. Total, que han sido varias experiencias en el campo editorial y me encanta. Ahora terminamos con una obra maravillosa sobre una retrospectiva, pero ya en película, ya un documental sobre tu padre. Eres la productora ejecutiva y directora creativa de ese documental que se realizó en 10 ciudades del mundo. ¿Cuánto tiempo les tomó a ustedes, a tu equipo, la realización de esta pieza tan exquisita, que es perfecta en fotografía, en investigación y en postproducción? Pues nos tardamos 2 años y medio en hacer documental.
siempre había sido una inquietud mía que pudiéramos plasmar en algún tipo de documento cinematográfico lo que había sido la vida y obra de mi papá. Y se presentó la oportunidad cuando hicimos la exposición en China de mi papá, que fue una exposición retrospectiva, itinerante, que viajó, pasó por Beijing, Shanghai y luego Hong Kong. A esta exposición invitamos muchísima gente, entre ellos un amigo nuestro canadiense, director de cine, que realmente quedó muy impactado, digamos, con el éxito que tuvo la obra y la acogida que tuvo la obra de Fernando Botero, un artista colombiano en un mundo y en una cultura y en un país tan completamente lejano al nuestro, que es la China. Entonces, a raíz de esa exposición, llegó como al mes a México, donde actualmente vivimos, mi hermano y yo, a proponernos que quería hacer este trabajo, que quería hacer este documental, pero de la mano de la familia. Y a nosotros nos pareció una oportunidad extraordinaria de justamente lograr lo que siempre habíamos querido. Fue un trabajo de 2 años y medio, filmamos en 10 ciudades del mundo. Fue un trabajo muy a fondo, con mucha investigación y obviamente pues plasmando las verdades sobre lo que ha sido las motivaciones, digamos, detrás de la obra de Fernando Botero. Tu padre es un hombre muy privado, incluso pudoroso con su fama y su vida familiar. ¿Cómo lograron que interviniera en el documental? Pues te digo sinceramente, eso fue lo más difícil de todo el documental. Lograr que él colaborara con el documental, hiciera parte de él, y fue como robándole minutos aquí, minutos allá, acompañándolo en diferentes momentos sin que él se diera demasiada cuenta que las cámaras estaban ahí. Y finalmente, pues teniendo una entrevista muy exhaustiva con él en su estudio de Monte Carlo. Pero sí, mi papá es una persona muy pudorosa en ese sentido y no le gusta estar en ser el foco de atención, aunque eso es parte de su trabajo. Él mismo lo dice, que cuando va a sus inauguraciones prefiere estar 5 o 10 minutos y escaparse por una puerta trasera sin que nadie se haya dado cuenta de que él se escapó, porque no es lo que a él le gusta. Lo que a él le gusta de su trabajo como artista, como pintor, es precisamente estar en su estudio solo pintando. Ese es el placer de todos los días. Total que el reto más grande definitivamente fue ese. No, y tú misma lo has dicho antes, que cuando le entra a su estudio rejuvenece 10 años, entonces tiene que ser así como la fuente de la eterna juventud, ese proceso creativo suyo y ese pintar por tantas horas. El opening del documental fue emocionante hasta las lágrimas, yo te lo dije apenas lo vi. Ustedes, sus hijos, entrando en una bodega en Nueva York que había estado cerrada por más de 50 años. Parecías una niña emocionada y sorprendida. ¿Qué esperabas encontrar allí? Sí, fue un momento muy emocionante porque yo sabía que teníamos que abrir este depósito. Ese depósito mi papá lo cerró después de que murió Pedrito, su hijo de 4 años, en un accidente automovilístico. Y en ese momento como que cerró toda una etapa de su vida a la cual no quiso regresar, entre ellas ese depósito que quedó cerrado durante más de 40 años. Y entonces, como el equipo de trabajo estaba con nosotros ahí en Nueva York en ese momento, dijimos, bueno, la mejor forma es de hacerlo así, hacerlo enfrente de las cámaras y creo que vamos, pero sin saber qué íbamos realmente a descubrir, sin saber qué íbamos a encontrar. Y fue extraordinario, encontramos obviamente obras que le había dejado, algunas inconclusas, otras terminadas, encontramos correspondencia, cosas increíbles, muchísimos bocetos de una etapa de su vida muy interesante, porque era esa etapa en la cual estaba en Nueva York como un artista joven que estaba apenas encontrando su camino, tratando de definirse como artista, encontrando su estilo, su propia voz. Total que son muchísimos bocetos, experimentos, anotaciones, y es fantástico, digamos, de alguna manera escuchar la voz de mi papá, artista joven, que se habla a sí mismo con comentarios, es por aquí, no es por allá, no ceda, no renuncia a lo que está buscando. Fue fascinante realmente. Una máquina del tiempo, ver su evolución más o menos crítica e ideológica, ¿no? También. Sí, totalmente. ¿Qué edad tenías tú cuando supiste que la obra de tu padre era grande y era única? Mira, yo tengo recuerdos muy latentes de mi papá en sus épocas más difíciles. Yo recuerdo una época cuando vivíamos en Nueva York, yo vivía ahí de los 2 a los 10 años, vivíamos en Nueva York.
nosotros con mi mamá, pero mi papá estaba en Nueva York y obviamente lo veíamos todas las semanas. Y recuerdo que en ese entonces él hizo una exposición en el Center for Inter-American Relations, una exposición que para él fue muy importante, pero la crítica fue devastadora. Y yo tengo un recuerdo absolutamente claro de mi papá totalmente aplastado, desmoralizado, devastado por esa crítica que fue tan fuerte. Y hasta ese momento, todos los viernes cuando íbamos a su casa pues a pasar las tardes con él después del colegio, siempre nos montaba 3 caballetes de pintura, 3 lienzos, 3 cajas con óleos y nos ponía a pintar. Después de eso desaparecieron para siempre las cajas de pintura, los lienzos, las paletas, los caballetes. Y mi papá como que tomó la decisión en ese momento, este es un camino tan difícil, tan duro, tan ingrato, tan solitario, tan aislado, que no quisiera esto para mis hijos. Si el día de mañana ellos quieren, realmente tienen vocación y deciden que este es su camino, será porque tienen un verdadero talento y una verdadera vocación, que es la que lo llevó a él a emprender ese camino que no fue nada fácil. Total que sí, yo tengo esos recuerdos clarísimos de mi papá, realmente en su estudio de la calle 14, pasando por momentos difíciles, muy económicamente muy difíciles y difíciles a todo nivel. Después, mucho más adelante, ya yo posiblemente con 15, con 16 años, empecé a tener más clara que su obra tenía una acogida mucho más importante, mucho más internacional, que estamos comenzando a viajar y acompañarlo a diferentes exposiciones que hacía en diferentes lugares del mundo y veía cómo la gente lo acogía, veía el entusiasmo que su obra producía. Absolutamente. Yo me imagino que para ustedes de chicos tiene que haber sido apabullante, sobre todo en Nueva York, en una cultura que es muy distinta a la latina, a la nuestra, ¿no? Y tener que abrirse paso justamente en una ciudad tan competitiva. ¿Pudiste ser testigo del crecimiento como artista de tu papá? ¿Cuáles fueron los cambios determinantes que las causó? O sea, ese cambio de etapas en su estilo o en la técnica. Pues no estuve presente para muchas de ellas porque yo era demasiado pequeña, pero claramente, pues cuando él llegó a Europa con 19 años, se encontró con un mundo real que él podía tocar del arte mundial que no existía en Colombia y al cual él no tenía acceso en Colombia. De hecho, no existía realmente un museo en Colombia con obras internacionales importantes. Claro que su llegada a Europa, donde pudo pues entrar al Museo del Prado en Madrid y luego más adelante a los grandes museos en Florencia, etcétera. Para él fue un encuentro importantísimo, sobre todo con la pintura del 400, con la pintura del siglo XV en Italia y de los artistas que tanto lo impactaron, entre ellos, por ejemplo, Piero La Francesca, Mantegna, Paolo Uccello, todos estos artistas del 400 que trabajaban con el volumen, que le daban muchísima importancia al volumen y que él sentía que a través de ese volumen había una sensualidad en el arte que él quería recuperar para su propia obra. Total que eso fue una etapa importante, formativa para él. Luego regresó a Colombia, conoció a mi mamá, se casaron y se fueron a vivir a México, porque México era como la meca de los artistas latinoamericanos en ese entonces. En México se estaba desarrollando el muralismo mexicano, eran los primeros artistas que estaban mirando hacia su propia realidad, hacia su propia experiencia, como un tema digno para ser descubierto a través de sus obras artísticas. Hasta ese momento todos los artistas de la América Latina tenían la mirada volteada hacia Europa y pintaban exactamente como los artistas europeos. Pero los mexicanos fueron los primeros que decir, no, mítico, lo que estamos viviendo nosotros, nuestra realidad, nuestros pueblos, nuestra cultura indígena es digna de ser la temática de nuestras obras de arte. Y eso fue muy importante para todos los artistas latinoamericanos. Y él, esos 2 años que vivió en México, le permitió mirar su propia realidad, mirar su infancia y decir, ese mundo en el cual yo creí es digno, en el cual yo crecí es digno
de ser un tema válido para mis obras de arte. Total que eso fue una etapa muy importante también. Y bueno, después vinieron muchísimas. Su llegada a Nueva York, donde, a pesar de estar viviendo en Nueva York, él siempre se mantuvo fiel a su temática, a su realidad, a los temas que fueron importantes para él y han sido a través de más de 60 años de obra artística. Y sin embargo, pues ese encuentro con ese mundo tan difícil de la crítica neoyorquina y más adelante el encuentro con Europa ya a nivel profesional, todo eso fueron momentos determinantes en su carrera. ¿Cómo es crecer con un padre así, con ese nivel de entrega profesionalmente? Bueno, es un ejemplo permanente en todo el sentido de la vida, en la parte profesional, su entrega, su compromiso, su capacidad de tener claro siempre su norte, a pesar de los comentarios, a pesar de las críticas, a pesar de todo lo que sucede en el mundo alrededor de él. Lo único que importa para él es lo que sucede en su estudio cuando él está enfrentado a su obra. Y eso es muy importante. Es decir, yo creo que mi papá dejó de leer todo lo que se ha escrito sobre él hace muchísimos años, Claro. cuando él entendió que la única forma que él iba a poder salir adelante en su carrera es si se mantenía fiel a su instinto, a lo que le decía su corazón, a lo que le decía su espíritu. Y eso fue muy importante. Después, a nivel personal, mi papá tenía un compromiso increíble con su país desde el punto de vista de su generosidad, de su filantropía, de su entrega. Por ejemplo, una de las donaciones más importantes que hizo a Colombia fue precisamente en el año 2000, cuando Colombia estaba viviendo uno de los peores momentos en su guerra contra el narcotráfico, en la cual muchísimos colombianos estaban huyendo precisamente del país. Él dijo, no, esto es justamente el momento en que Colombia necesita que los colombianos creemos en nuestro país, en nuestro futuro, y fue justamente en ese momento que él materializó la donación, las donaciones tan importantes que él hizo, no solamente la totalidad de su colección de arte de otros artistas que había juntado a lo largo de más de 35 años, sino también dos donaciones muy importantes que hizo de su propia obra, 100 obras de su propia mano que entregó al museo en Bogotá y 100 obras de su propia mano que entregó al Museo de Antioquia en Medellín. Total que eso se materializó justamente en un momento en que el país necesitaba que alguien produjera un gesto de fe en el país y fue recibido de una Sí, en un manera sentido extraordinaria. nacional. Tu padre ha sido un hombre que ha confesado que el éxito no vino fácil, que se le complicó un poco llegar allí, ¿no? Ya se sabe, él se reconoce como un artista exitoso. ¿Cómo comparte ahora todo esto con la familia? ¿Cómo se ven? Porque son una familia muy unida, se le siente mucho en el documental, también se puede apreciar. ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se comparten? Bueno, pues justamente para apreciar las cosas maravillosas que hoy en día hacen parte de la vida de mi papá y que comparte obviamente con su familia, esos momentos de éxito extraordinario, también es importante recordar que no todo fue así siempre y que precisamente para haber llegado a eso hubo que recorrer un camino muy difícil para él y justamente para nosotros como sus hijos, para mis hijos, voltear la mirada hacia su abuelo y tener eso como ejemplo es una cosa maravillosa porque las dificultades que él enfrentó en su momento son diferentes a las que puede confrontar la nueva generación, pero hoy en día las nuevas generaciones, la gente joven hoy en día, por muchísimas razones, enfrentan momentos difíciles en su propia carrera y tener como ejemplo su abuelo, digamos, es muy importante de entender que él tuvo que en su momento que recorrer un momento muy difícil. Y como les digo, pues mi papá, por ejemplo, llegó a Nueva York con $200 en el bolsillo. Con $200 logró establecerse en Nueva York, conseguir una pequeña habitación en la cual dormía, comía y también pintaba. Y poco a poco, pues a partir de ese momento, salir adelante en una ciudad tan difícil y nunca haber tenido que recurrir a otro trabajo diferente. Nunca llegó a ser mesero, nunca llegó a hacer otra profesión para mantenerse económicamente. Siempre fue solamente artista. Y él cuenta en el documental que llegó un momento dado en que literalmente tenía $10 en su cuenta bancaria y ese día se realizó una venta increíble porque alguien llegó al estudio casualmente, golpeó la puerta,
entró y miró un cerro de dibujos que mi papá había hecho en el piso, eran 70 dibujos en total, le puso la mano encima del cerro de dibujos y dijo, le pago $10 por cada dibujo. Mi papá, bueno, era tal el desespero económico en ese momento, tal la angustia, que le tocó empezar a contar dibujos y le vendió 70 dibujos por $10 cada uno, total que eso le permitió salir adelante. ¿Y cuánto tiempo pasó entre ese y su entrada al MoMA? No muchos años después, debo decir, por ahí unos 3 o 4 años después, Dorothy Miller era la encargada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York de descubrir nuevo talento. Y de hecho ella llegó a visitar a un artista que tenía su estudio en el mismo piso de mi papá, en el mismo edificio de Nueva York, en la calle 14. Y después de haber estado con él un rato, cuando ella estaba saliendo por la puerta, él le dijo, oye, posiblemente te interese visitar al artista que tiene su estudio justo al otro lado del pasillo. Y ella llegó, golpeó la puerta y entró, y el cuadro que mi papá estaba pintando en ese momento era la Mona Lisa con 12 años, que es el cuadro que ella vio e inmediatamente dijo, ese cuadro lo quiero para el Museo de Arte Moderno. Y eso fue un parteaguas en la vida de mi papá, en la carrera de mi papá, porque obviamente a raíz de eso ciertas galerías en Nueva York se empezaron a interesar por él. Total que fue un momento muy importante, casual, de mucha suerte y coincidencias y no coincidencias de la vida, porque yo estoy convencida que nada en la vida es totalmente casualidad. Cuando uno está encaminado en un sentido, trabajando y buscando algo, tarde o temprano el universo empieza a ofrecerle unas respuestas, y fue el caso de mi papá. Termina siendo una consecuencia del trabajo y de la vía y del camino que tú sigues. ¿Vives con una pieza de tu papá que sobre las demás tenga un lugar central en tu corazón? Y nos puedes decir por qué. Sí. Tengo un cuadro que mi papá me regaló hace algunos años que a mí me encanta porque se llama Niña Perdida en el Jardín. Y ese cuadro hace parte de una serie que mi papá comenzó en el año 58, que fue el año en que yo nací. Y empezó esta serie de cuadros sobre una niña perdida en el jardín, que inicialmente era yo. Hay cuadros que mi papá realizó cuando yo tenía 2 años, siempre de esta niñita perdida en el jardín, que era yo. Entonces, claro, este cuadro que fue hecho muchos años después, un poco hace parte de esa serie, y me reconozco ahí simplemente pues porque sé que esa serie empezó cuando yo nací. Total que me encanta, y es una niña perdida en un bosque lleno de girasoles. Es un cuadro maravilloso con un colorido increíble, una monumentalidad fantástica. Tú tienes que ser la princesa de la vida de tu papá, eres su niñita, de siempre. ¿Cómo es la relación de ustedes? Es maravillosa, es cálida. Somos 3 hermanos muy unidos, y 3 hermanos que estamos trabajando de alguna manera u otra con la obra de mi papá, y cada uno además con su propio mundo profesional, con muchas otras cosas que cada uno está realizando en su carrera profesional, pero siempre muy involucrados de todas maneras con la obra de mi papá. Pero sí, pues llevo muchos años trabajando con él. He sido curadora de muchas de sus exposiciones, cuelgo muchas de sus exposiciones, y la colgada de una exposición es muy importante porque es la forma como finalmente se presenta al público, es cómo se seleccionan las obras, cómo se cuelgan, cómo se les da el espacio necesario para que puedan respirar, etcétera. Total que es una confianza que él deposita en mí. Han sido muchos años de trabajo. Él sabe y yo sé cómo piensa, yo sé que es importante para él, y trato de ser congruente con eso. Ya es telepático, ya es una cuestión espiritual. Hablando de esto de la curaduría, ¿cuál ha sido la exposición sobre tu papá que te ha dejado más satisfacciones? Pues tal vez la exposición que realicé en el 2012 en el Museo Palacio de Bellas Artes de México, porque como te digo, mi papá cumplía 80 años y quisimos hacer realmente una exposición muy importante, total, que fue la retrospectiva más importante que se ha hecho y más completa que se ha hecho sobre la obra de mi papá. Fueron 183 obras, de los cuales habían en todas las técnicas: óleos, dibujos, acuarelas, esculturas, sanguíneas, dibujos sobre papel,
con tinta china, etcétera, etcétera. Total, que fue una muestra realmente muy completa, no solamente las diferentes temáticas sobre las cuales ha trabajado mi papá, sino las diferentes técnicas, porque es de los pocos artistas vivos hoy en día que tienen semejante maestría en diferentes técnicas. Muchos artistas hoy en día, bueno, para empezar, famosamente ni siquiera tocan su obra y además lo dicen y lo publicitan continuamente. Él, en cambio, es un artista que hace parte de la vieja escuela. Él dice, amo el olor de la trementina, de los colores, Claro. la sensación de poder tocar la materia con mis propias manos. Los artistas de hoy en día no saben el placer que se pierden porque justamente no tienen ese contacto con su propia obra. Pero mi papá trabaja totalmente solo en su estudio bueno, para él, te digo, pasan las horas a una velocidad infinita. Lo he visto con mis propios ojos. Él entra al estudio inmediatamente, se rejuvenece, se mueve en su estudio con una facilidad increíble, recoge los lienzos que están en el piso, ataca el cuadro, trabaja varias obras seguidas, se sienta, lo contempla. Es un proceso extraordinario y Qué cuando he bello. podido tener la suerte increíble de estar en su estudio acompañándolo unas horas mientras que él trabaja, yo en total silencio para no molestarlo, es fascinante ese proceso. Tu padre es un gran donante dentro del mundo del arte. ¿Podrías hacer un breve recuento de las donaciones más importantes que él ha hecho a instituciones públicas o museos dentro y fuera de Colombia? Pues no te puedo hacer un recuento muy completo, no los tengo presentes todos, pero sí, mi papá ha hecho grandes donaciones. Las más importantes, sin duda, son las que hizo a Colombia en el año 2000. Como te digo, entregó una colección, entregó la totalidad de la colección de arte que había juntado a lo largo de 35 años, de los cuales había cuadros muy importantes, Picassos, Bacons, muchas obras de los artistas impresionistas, muchas obras muy importantes del siglo XX, cuadros de Joan Miró, de Max Beckmann, de muchos artistas españoles, de Manolo Valdés, de Miguel Barceló, de muchísimos artistas que había reunido a lo largo de 35 años y entregó la totalidad de esa colección. Qué Básicamente maravilla. un 80% de esa colección terminó en el museo, en la Donación Botero en Bogotá, junto con 100 obras de su propia mano, de las cuales hay esculturas, óleos, acuarelas, dibujos, sanguíneas, pasteles, bueno, diferentes técnicas. Igualmente hizo con el Museo de Antioquia en Medellín, a la cual a lo largo de los años había hecho varias donaciones. Cuando murió su hijo Pedrito, de 4 años, él entregó una colección, una serie de sus obras y se creó la Sala Pedro Botero y luego pues obviamente él agregó a esa sala y hoy en día el museo tiene más de 150 obras, si no me equivoco. Adicionalmente regaló 24 esculturas monumentales y con estas esculturas se creó una plaza enfrente del museo donde están expuestas estas obras permanentemente. Pero aparte de eso ha hecho donaciones a diferentes museos a nivel mundial y a diferentes ciudades, porque sus exposiciones de escultura monumental llegaron a presentarse en más de 25 de las ciudades más importantes del mundo entero. Buenos Aires, Jerusalén, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Madrid, París, bueno, para nombrar tan solo algunas. Algunas de esas ciudades les regaló una escultura monumental. Eh, Al Museo, por ejemplo, de Arte Contemporáneo, Sofía Inver de Caracas también regaló una obra muy importante. Maravilloso. Total, que a lo largo de los años ha hecho muchas donaciones de sus obras, pero adicionalmente, mi papá como filántropo mantiene desde hace, qué sé yo, 40 años un ancianato en Bogotá para más de 300 personas de la tercera edad, obviamente que él mantiene en su totalidad y que le produce una enorme satisfacción. Igualmente mantiene un comedor que alimenta a más de 600 personas 2 veces al día en el Chocó, que es una de las zonas más pobres de Colombia, sobre la costa pacífica, y es una zona que ha sufrido verdaderos momentos de hambre
y hace muchos años él decidió crear este comedor y como te digo, alimenta 2 veces al día más de 600 personas. Total, que siempre ha tenido un trabajo filantrópico importante y del cual rara vez habla, no le gusta hablar de ese tema. Él piensa que las cosas que uno hace te las tiene que hacer en silencio porque no se hacen para que nadie se las agradezca, se las hace porque le parece que son importantes y son fundamentales para él mismo. No, y ha sido un colombiano muy presente, a pesar de tantos años fuera de su país, ¿no? Yo creo que es el colombiano más universal y más presente en Colombia. Y no solamente por esas donaciones tan importantes que ha hecho Colombia, sino porque su temática, la temática en la cual él ha trabajado siempre, refiere a sus años de infancia, a los recuerdos que él tiene de esa ciudad, de ese mundo provincial en el cual él creció en Colombia. Hablando nuevamente, que ya lo mencionaste hace un ratito, sobre el 480 italiano, sus grandes influencias. Él dice que son ya referencias asimiladas, pero son múltiples. ¿Cuál artista del 480 crees que tiene tu padre como más involucrado en sus afectos? Yo creo que sin duda Piero de la Francesca. De hecho, Piero de la Francesca, él cuenta que saliendo una noche del Museo del Prado, donde él pasaba las horas enteras del día copiando la obra de los grandes maestros, porque pensaba que esa era la mejor forma de aprender su técnica. Salió en el momento que cerraron el museo y pasó enfrente de una librería y en la vitrina había un libro abierto sobre una imagen de Piero la Francesca y él quedó tan impactado con esa imagen, con la forma como esa imagen le habló a su espíritu, que al día siguiente le regresó, compró el libro y en ese momento tomó la decisión que él quería dejar Madrid e irse a Italia, precisamente a estudiar la pintura del 480, porque sentía que en esa monumentalidad de las formas había una sensualidad que era lo que él estaba buscando a través de sus obras de arte. Y aparte de eso había una maestría, una luminosidad en la técnica, en la forma de pintar, en la pincelada, que era algo que correspondía o respondía a lo que él estaba buscando. Total que yo diría que Piero la Francesca es un gran maestro. Las escenas de batalla de Piero la Francesca han sido fantásticas y muchos de sus elementos, de los elementos de Piero la Francesca, los ha incorporado en su propia obra. Total que yo diría que ese ha sido su gran maestro. El documental muestra testimonios de renombrados críticos y anécdotas maravillosas sobre la vida de tu padre en sus comienzos en Nueva York. Pero también entrevistan a la crítica de arte en los Estados Unidos, Rosalind Krauss, a quien claramente no le gusta la obra de Botero. Para ustedes como productores, ¿por qué era importante incluir las voces de figuras de la oposición? I think the art world has been very critical of him. I think Botero's work is terrible. I think his work is the Pillsbury Doughboy. I mean, to sort of plant this sculpture show on one of the major axes of New York, it just seemed such an invasion. Era muy importante, primero que todo, porque la crítica ha sido una parte importantísima de la vida de mi papá. Mi papá siempre nadó en contra de las corrientes de su época, sobre todo en las tendencias artísticas. Cuando mi papá llegó a Nueva York, él era un artista figurativo y justamente lo que predominaba en el mundo del arte era el arte pop, era el expresionismo abstracto. Total que un artista figurativo, la obra de un artista figurativo era poco comprendida y para él fue muy difícil, sobre todo en esos años que vivió en Nueva York, mantenerse fiel a su estilo, a lo que él consideraba que era importante para él en el arte, a pesar de que el mundo entero estaba haciendo una cosa totalmente diferente. Total que ese tener que vivir con esa crítica terrible, permanente, fue una parte muy importante de su vida. Total que eso tenía que también ser una parte importante del documental. No todo ha sido un camino de rosas, obviamente, y la obra de Botero fue muy pocas veces comprendida. Pero bueno, lo que ha sido importante a través de los años es la acogida universal que ha tenido la obra de Botero en diferentes países y en diferentes mundos, porque eso
yo creo que es más importante que cualquier cosa. Mi papá siempre ha creído que la obra de un artista tiene que hablar directamente al espectador, sin necesidad de una explicación, sin necesidad de una interpretación. Y su obra toca una fibra universal. Y esa es la razón por la cual produce el mismo entusiasmo cuando se presenta, ya sea en la China, en Singapur, en Taiwán, en las Filipinas, o cuando se presenta en América Latina, o en Jerusalén, o en países completamente diferentes a los nuestros. Hay una fibra universal. Siempre he dicho que para ser universal hay que ante todo ser local. Sí, total. ¿Qué dijo tu padre al ver la proyección que abarca toda su vida y su obra, este documental que tanto tiempo les llevó a hacer? Pues mira, no hemos logrado que lo vea en la pantalla grande, logré que él viera el documental en un computador y le encantó, quedó impresionado de ver, digamos, su vida resumida en una hora, quedó impresionado con la cantidad de cosas que había hecho a lo largo de la vida, pero nuevamente ese pudor que siente mi papá ha hecho que él no haya podido ver la película todavía en un teatro, en una pantalla grande. No quiere entrar a un teatro donde hay otra gente y verse en la pantalla grande. O sea, yo creo que se sentiría incómodo. ¿Cuál fue el momento más conmovedor para ti, como su hija y como productora ejecutiva, durante la realización del documental? Pues precisamente entrar a ese depósito de Nueva York fue extraordinario, encontrar correspondencia importante de esa época, cartas con sus galeristas de ese entonces, las cosas que él estaba dispuesto a hacer, las explicaciones que daba a fondo de su obra a los galeristas, a los periodistas que le estaban escribiendo, y en ese entonces yo creo que él guardó copia de muchísimas de esas cartas. Fue maravilloso ver sus bocetos, ver las notaciones que hacía al margen de la página. Fue fantástico ver algunas de estas obras inconclusas que a mí me parecen maravillosas hoy en día y que sin embargo él consideró que no eran dignas de ver la luz de día y por lo tanto las destruyó o pintó por la parte de atrás de ellas. Total que descubrir, como ir atrás, como dices tú, en una máquina del tiempo, abrir un depósito, descubrir el artista que fue tu papá cuando, pues, 40 años antes, cuando estaba luchando consigo mismo, con sus propios demonios, para entender quién era él, qué era capaz de expresar, qué era importante. Eso fue fascinante. Qué maravilla. ¿En cuántos países se ha proyectado el documental hasta ahora? Bueno, con esta suspensión del coronavirus, yo me imagino que eventualmente continuarán, y aprovecho para invitarte junto con tu equipo a proyectar esa obra acá, y nosotros como anfitriones en República Dominicana, pues estamos encantados. Nos daría muchísimo gusto. La verdad es que la película se ha presentado ya en 27 festivales de cine en 15 países y adicionalmente se ha presentado a nivel nacional en México, Colombia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, no sé qué otro país estoy dejando por fuera, pero a nivel de esos países se ha presentado a nivel nacional con una acogida siempre increíble, con un éxito impresionante. Y bueno, pues obviamente lo que pretendemos ahora, cuando la película termina de hacer su recorrido, cuando el documental termina de hacer su recorrido por estas salas nacionales de cine, es llegar a las plataformas digitales. Total, que yo creo que ese es el próximo paso. Lina, estamos muy agradecidos de tu tiempo, de este testimonio tuyo, de que compartieras con nosotros una obra que estamos muy seguros que para ti ha sido difícil emocionalmente, afectivamente, a nivel de reto, porque eres hija de un hombre que se ha puesto unos retos muy altos y tú sigues ese camino. Te lo agradecemos muchísimo. Nosotros en este encuentro digital creo que hemos aprendido mucho más de tu papá y obviamente de ti también como profesional. Muchas gracias, Belkis, te agradezco mucho y sobre todo te agradezco mucho la oportunidad de poder presentar el documental en la República Dominicana. Sería maravilloso. Queremos llegar al público más amplio posible. Total que será un gran placer acompañarlos allá. Muchas gracias.
vida es pintar.